Pasatzen bezala ez, partida eta gero buruari buelta asko ematen, baina gero, egia da, berriro partida ikusita nik uste gauza asko ondo egin genitula. Esan nuen bezala, aurkarian zelaian baloi pila bat lapurtu genituen lehenengo zatien batez ere, lehenengo 25 minututan golera arte nik uste oso ondo egon ginela. Falta zaiguna, aurrekoan ere esaten nuen, aurreko egoera horiek ez, aurrean peligro gehiago egitea, arrisku gehiago egin, baloi pixka gehiago eduki, zentro gehiago atera, errematea, beraiek ere sentiarazi ez, pixkate bildur horrekin. Eta hori falta zaigu. Nik uste bestela partidua nahiko nahi izan zela. Guk aukera bakarra uste dukenela edo bi, eta beraiek 3. Osea, partidua gutxian amaitzekoan nik uste zela, eta hori, baina pena horrekin, nik uste lan ona egin da ez genuela amaitzarik punturi lortu. Bai, oraindik ez da iritsi, espero dugu laizter ez, gurekin egotea. Eta bai, aurreko jendea falta zaigu hor, errematatzailea, bizkarrez ondo doana, holako jendea, esan dizuten bezala, aurkariaren zelaian, denbora gehiago eukitzeko baloia, errematatzeko, are inguruan, min gehiago egiteko. Eta bai, falta zaigu, baina espero dugu ja laizter iritsi, eta guk ere egia esan entrenatzen ondo ari gera, hori gauza horiek lantzen ari gera, eta poliki espero dugu aurrera pauso hori ematea. Bai, egia da, aurre demoraldia hasi ginean, duda askokin ez, jokatzeko moduagatikan, eta eduki genituen hor pare bat aste, baina gero lortu genuen ez, pixkat finkatzea ez, defentsan zendu egon, da gero erasoan, dugunarekin alegin du ez, mina egiten. Eta hortan gabiltza, egia da hori, taldea berria dela, lesionatuak ere baditu 3-4, taldea ez da oso luzea, eta orduan, hor, pixkat kojo gabiltza, baina egia da, jokalariak oso ondo ari entrenatzen, gogotsu, lehengo egunekoa mingarria izan zen guretzako, baina astean zehar nik uste jokalariak oso ondiz ikusi ditugula, eta egia esan da nik uste prest gaudela, larun bateko partiderako. Bai, gogorra, bai, erritmo askoko taldea, jokalari oso ona, batez ere zelai erdian, aurrean jokalari azkarrak, errematatzaileak, eta gero atzean, atzean jokalari veteranak, ez? Nik uste oso ekipo kompletua dutela, jolastu genuen behin aurka, aurre demolarian, eta badakigu, ez? Zer ritmo duten, eta nola jolasten duten, guk orain, landu duguna, ez? Zelaira atera, eta lortzen dugun emaitza honen bat. Decía mi compañero, gran parte de la plantilla, incluido tú y tu equipo, sois nuevos. ¿Qué tal está yendo la adaptación? No se pueden pedir resultados inmediatos, además tenéis un Bien, sí, hombre, llevamos una jornada, tampoco nos vamos a echar piedras. No, pero bien, la verdad es que bien. Ya he dicho en euskera que nos costó las primeras 2-3 semanas, encontrar ese modelo de juego, esa idea de juego, ¿no? Porque teníamos una idea y luego al final te tienes que adaptar, ¿no?, a las jugadoras que tienes. Pero yo creo que terminamos bien la pretemporada, ganando la Euskal Herriko Copa, con ese punch ese de energía. Sí es verdad que el domingo pasado, como he dicho, yo creo que hicimos buen partido, defensivo sobre todo, presionante, robamos muchos balones, nos falta ahí arriba buscar más soluciones, ¿no?, de tener más balón, más remate, más gol, más peligro, en esas estamos, pero sí que es verdad que yo creo que las jugadoras se han adaptado bien y ya estamos cogiendo, yo creo que desde el núcleo ese, desde el empezar desde la defensa, poquito a poco, a ver si podemos sumar. El primer partido fuera de casa, la temporada pasada el Eibar fue de los mejores equipos como visitantes, este año el grupo sí que es muy nuevo. Vaya presión me metes. Pero no sé cómo va a perder porque... No, sí, no, termina, perdona. Que este mes de septiembre, por ejemplo, tenéis 4 jornadas y 3 de ellas son fuera
de casa, entonces no sé cómo afrontáis un poco el calendario este mes. No, la idea es la misma, fuera de casa que en casa es la misma. Sí que es verdad que en casa pues al final seguramente tendrás que llevar algo más de peso en los partidos, depende contra qué equipos, pero la idea es ir a ganar fuera también. Los 3 puntos son los mismos que en casa que fuera, o sea que la idea es la misma. Que seguramente estaremos fuera de casa más sometidos, depende contra qué equipo, pues seguramente, pero hemos demostrado también que cuando estemos así somos muy competitivas, el equipo trabaja mucho, son muy solidarias, entonces no tengo ninguna cosa rara de jugar fuera o en casa, la verdad. Y nada, por último, el rival de este fin de semana es un rival muy fuerte, no sé con qué idea viajáis a Madrid. La idea de intentar ganar, sabiendo que el rival es muy fuerte, es un equipo que juega con mucho ritmo, que tiene muy buenas jugadoras, sobre todo por dentro, ¿no? Técnicamente, y pues bueno, intentar llevar el juego a nuestro lado y bueno, intentar hacer el mayor peligro posible para llevarnos los 3 puntos. Una que cada jornada es importante, pero bueno, estamos en la jornada 1, venís de donde venís. Lo más importante es tener la idea clara, ser perseverante y tener ese punto de paciencia y no ponerse demasiado nervioso teniendo claro, esto es lo que quiero. Sí, eso es. Si vas dando tumbos al final, normalmente ganarás uno, pero a la larga no creo que te dé mayor resultado. Entonces, la idea es eso, tener las cosas claras. Yo creo que las jugadoras ya vamos teniendo las cosas claras. Nos faltan cosas, es verdad, nos faltan cosas, pero desde ese punto, desde ese núcleo que tenemos, pues bueno, tenemos que ir hacia arriba, ir creciendo, pero lo que tú dices, teniendo las cosas claras, defensivamente estando fuertes, siendo solidarias, siendo un equipo como el Eibar cuando llegué nos dijeron, ¿no? Que el Eibar es ser familia, equipo, pues eso tenemos que ser y a partir de ahí pues crecer poco a poco.